Entonces, larguemos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver funciones. La semana pasada terminamos con lo que eran números reales, y ahora vamos a ver el tema que sigue, que es la guía 2, que yo se les pasé ya por Telegram. Y vamos a ir viendo los temas en el mismo orden en el que está en la guía. Con lo que vamos a ver hoy van a poder resolver hasta el ejercicio 5. ¿Sí? Vamos a dejar funciones pares e impares para el miércoles. Bueno, largamos entonces con este tema, tal vez un poco nuevo en algunas partes para ustedes, pero algo de esto ya han visto en el curso de ingreso. Vamos a empezar con lo básico, que es la definición de funciones. Bueno, la definición formal dice que una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A un único elemento del conjunto B. Al conjunto A le llamamos conjunto de salida y al conjunto B conjunto de llegada. Entonces, estos son unos diagramas de tipo conjuntos de diagramas de Venn, como para graficar qué es lo que hace una función, ¿sí? Tenemos elementos en el conjunto A, que al aplicarle la función B, nos lo convierte en elementos del conjunto B. Esto es como la máquina de hacer chorizos, ¿sí? Le ponemos carne molida, aplicamos la función y obtenemos chorizos. Sí, esto de dar clases cerca del horario del mediodía hace que todo esté relacionado con comida para mí. Entonces, fíjense que hay distintos tipos que podemos aplicar, o resultados que puede dar la aplicación de una función. En la de la izquierda, para estos puntos del conjunto A, le asignamos un único elemento del conjunto B, que es como dice la definición, ¿sí? Nunca de este lado salen dos flechitas, porque querría decir que a un mismo elemento del conjunto A le estamos asignando más de un valor, ¿sí? Acá en el ejemplo de la derecha, también a cada elemento de estos del conjunto A le asignamos un elemento del conjunto B, pero fíjense que dos elementos del conjunto A pueden compartir un elemento del conjunto B, ¿sí? Eso no está prohibido, eso está bien. Lo que sí está prohibido es este otro ejemplo, en el que para un elemento del conjunto A se le asignan dos elementos del conjunto B. Creo que se me cortó un poco la red, ahí vamos. Entonces, ese tipo de curvas, bueno, vamos a decir curvas que ya les muestro, no es función. Ahora sí, hablando en términos de curvas, si uno tiene que analizar cuál de estas curvas es una función, tenemos que ir a la definición, ¿sí? Que nos dice que para cada elemento de X, del conjunto A, le tenemos que asignar uno y solo un elemento del conjunto B. En un gráfico, los elementos del conjunto A se grafican en la línea horizontal y los elementos del conjunto B en la línea vertical. Entonces, si agarramos, por ejemplo, este punto, el 2, le falta la escala acá al dibujo, el 2 en el X, y pensamos, ¿qué asignación le hizo esta curva? Bueno, podemos ver que tiene asignado un número positivo y un número negativo. La forma gráfica de analizar si una curva es o no función es trazar infinitas líneas verticales
imaginarias, por supuesto, no se pongan a trazar infinitas. Tenemos que seguir avanzando. Y esa curva, esa línea vertical que trazamos tiene que cortar a la curva en un único punto. ¿Está bien? Entonces, en el primer gráfico, cuando hacemos una línea vertical una línea vertical imaginaria, tocan 2 puntos a la curva. Entonces vamos a decir esto no es función. Y en el segundo caso, nuestras líneas imaginarias van a cortar la curva en un único punto. Y en el último de los casos, la línea vertical imaginaria va a cortar a la curva de nuevo en al menos 2 puntos en la región derecha del gráfico. Entonces, esa es la forma gráfica de saber si una curva es función o no. Veamos algo de notación. Vamos a decir que una función se aplica sobre un conjunto de salida A y tiene un conjunto de llegada B. Y lo denotamos como está escrito acá en la parte superior de la hoja, F que va de A hacia B. En general, en todo lo que es esta materia, vamos a tomar que el conjunto de salida son todos los reales y el conjunto de llegada también son todos los reales. O sea que son funciones que van de R en R. Vamos a ver algunas excepciones. Pero que no le van a estar aclarados. Vamos a llamarle X a los números que pertenecen al conjunto de salida, y a eso le llamamos la variable independiente. Y le vamos a llamar Y a los números que pertenecen al conjunto de llegada, y le llamamos variable dependiente. Entonces, vamos a aplicar nuestras funciones sobre los elementos del conjunto de salida para encontrar los elementos del conjunto de llegada. Y vamos a usar este tipo de notación. La F aplicada sobre los X es igual a Y. Entonces, indistintamente podemos usar F de X o directamente Y. Bueno, algo más general de notación, las funciones se suelen denotar con letras minúsculas de más o menos la mitad del alfabeto, F, G, H, J. Y para las variables, ya sean la dependiente o la independiente, usamos las últimas letras del alfabeto, ¿sí? X y Z, W, todas esas del fondo. Algunos ejemplos de funciones, bueno, una función f que va de r en r, la podemos escribir como f de x igual a x al cuadrado. O sea, esta función se alimenta con los x y nos escupe el cuadrado de ese número. Una función g de r en r, en donde se alimenta de la variable z, y nos devuelve el módulo de z, el valor absoluto de z, ¿sí? La función h, que va de r en r, que cuando come un x, nos devuelve ese valor sumado en 3 unidades. Y acá fíjense la forma de, cuando decimos no necesariamente el conjunto de salida y de llegada son los reales, podría ser una función que va desde los reales positivos
los reales positivos y, bueno, se alimenta de la variable W y nos escupe la variable raíz de W. Bueno, algo que hay que notar es que no necesariamente todos los elementos del conjunto de salida y del conjunto de llegada son tocados por la función, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujo, esta función f solamente agarra un subconjunto dentro del conjunto de salida, ¿sí? Agarra solo estos 3 puntos. Y llega a no todo el conjunto B, sino a un subconjunto dentro del B. Bueno, vamos a definir entonces esas dos cosas, ¿sí? Vamos a definir el dominio, va a ser el subconjunto de todos los valores X que viven en el conjunto de salida, en los cuales la función está definida. ¿Sí? En notación de conjuntos, vamos a expresarlo por comprensión de esta forma. El dominio de F es el conjunto de los X que pertenece a A, que es el conjunto de salida, tal que existe la función, que existe f de x. O sea, son todos los valores x que pueden alimentar a mi función. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y vamos a llamar imagen al subconjunto de valores i en el conjunto de llegada, a los que puede llegar a tomar la función. En notación de conjuntos de nuevo, la imagen de f va a ser el conjunto de los i que pertenecen a B, tal que existe un X en el conjunto de salida y que al aplicarle F a ese X me devuelve Y. Veamos un ejemplo de esto. Tomemos la función F definida de los reales en los reales, que es la función raíz cuadrada de X. ¿Sí? Cuando la raíz cuadrada no tiene nada acá adelante, estamos tomando la raíz positiva de ese número, ¿sí? Entonces, tratemos de ver cuál es el dominio de esta función. Dijimos, son los X que pertenecen al conjunto de salida, que en este caso son los reales, tales que existe raíz de X. Bueno, ¿qué condiciones vamos a tener que poner sobre esos X para que exista la raíz de X? Como estamos trabajando en los números reales, no podemos tomar X negativos, ya que la raíz cuadrada de un número negativo no vive en los reales, ¿sí? O sea, no va a existir la raíz de un número negativo. Por lo tanto, al dominio le vamos a pedir que sean los X en los reales, tales que el argumento de la raíz sea mayor o igual que 0. Bueno, y en notación de intervalos, este es el conjunto que va desde los 0, con el 0 incluido, hasta más infinito. ¿Se entiende hasta acá? Veamos de qué se trata la imagen. Entonces dijimos, la imagen son los valores i en el conjunto de llegada, que en este caso son también los reales, tales que hay un x en los reales y que al aplicarle f de x obtenemos estos valores i de la imagen. Como dijimos acá arriba, esta función es la raíz positiva de x. O sea que los resultados, ¿sí? Acá esto es y, dijimos, usamos indistintamente y o f de x.
O sea que los y que obtenemos al aplicar la raíz cuadrada de un número son todos positivos. O sea que entonces la imagen quedan los y que pertenecen a los reales, tales que y son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Volvemos a escribirlo en notación de intervalo, como el intervalo cerrado en 0 hasta más infinito. Gráficamente, esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de salidas, que son todos los reales, es un conjunto grande, es un conjunto infinito, y el dominio son solamente los reales positivos, ¿sí? Cuando digo reales positivos, incluyo el 0 ahí. Entonces, sí, también es un conjunto infinito, pero es un subconjunto de los reales. En algún momento van a ver en alguna materia los distintos tamaños de los infinitos y bueno, ahí se les termina de explotar la cabeza. Entonces, el dominio es un subconjunto en el conjunto de salida. Y desde estos puntos llegamos, después de aplicarle la función, a un subconjunto del conjunto de llegada, ¿sí? Que ese es al que le llamamos imagen. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Para calcular el dominio de una función. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Decimos, el dominio de la función son todos los x en los reales, tales que la función existe. Y de nuevo, esta función, que es una raíz cuadrada, va a existir cuando el argumento de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Entonces lo escribimos a eso. Son todos los x en los reales, tales que x más 1 es mayor o igual que 0. Vamos a resolver esta desigualdad para ver cuál es el conjunto dominio, ¿sí? Entonces, los x más 1 mayores o iguales que 0, sumo el opuesto de uno de ambos lados y obtengo que son los x mayores o iguales que menos 1. Y en notación de intervalos, podemos decir es el conjunto que va desde menos 1 cerrado hasta más infinito. Y ese es el dominio de mi función. Veamos otro ejemplo. La función g de x es 2 sobre 3x menos 5. Entonces, el dominio de g van a ser todos los x en los reales, tales que la función g existe. Bueno, ¿qué problema podría tener g para que no exista? Bueno, la respuesta es que en los números reales, bueno, ningún número en realidad, no podemos dividir por 0, no existe la división por 0. Por lo tanto, el dominio van a ser los x en los reales, tales que el denominador es distinto de 0. Resolvemos esa ecuación, bueno, inecuación, ¿no? ¿Cómo se dice? Desigualdad. Yo voy a resolver la igualdad y después la voy a negar, ¿no? Entonces queremos que 3x menos 5 sea igual a 0, sumo 5 de ambos lados y luego divido por 3 de ambos lados y obtengo que x igual a 5 tercios me anula el denominador. Por lo tanto, el dominio de g van a ser todos los x en los reales siempre que x sea distinto de 5 tercios. La forma de escribir esto lo podemos hacer con intervalos, con unión de intervalos dejando aparte, digamos, fuera del juego el 5 tercios. Y otra forma de escribirlo es decir que es el conjunto de todos los reales menos el elemento 5 tercios. Entonces es una resta de conjuntos lo que estoy expresando acá. ¿Vamos bien?
acá. Eso entonces con dominio. Vamos a tener, vuelvo una para atrás, los problemas generales con los que nos vamos a encontrar es que el dominio, que el denominador se haga 0, o que tengamos una raíz cuadrada y tengamos que pedirle que lo de adentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Esos son los dos casos típicos de problemas que puede tener una función, y por supuesto nos vamos a encontrar con combinaciones de ambos. Ahora sí, pasemos al siguiente tema, que es funciones lineales. Este tema lo han visto ustedes en el curso de nivelación. Yo les he enviado por Telegram un PDF con un poco de repaso de lo que son los dibujos de las rectas. Pero bueno, vamos a repasar un poquito acá también. Entonces, una recta o función lineal tiene esta forma. Y es igual a ax más b. A, que es el coeficiente que acompaña a la variable, se le llama pendiente. Y a b, que es el término suelto, se le llama ordenada al origen. Veamos cómo se dibuja una recta. Vamos a hacer con un ejemplo. Si tenemos la recta 2x menos 1, tenemos ordenada al origen menos 1 y pendiente igual a 2. Entonces, para dibujarla, lo primero que hacemos es ubicar la ordenada al origen. Que la ordenada al origen no es otra cosa que el valor de y cuando x es igual a 0. Entonces, sobre el eje de las y, vamos a graficar el punto de la ordenada al origen, ¿sí? En menos 1 dibujamos ese punto. Ahora, para dibujar una recta, yo necesito 2 puntos. ¿Cómo encontramos el segundo punto? Bueno, vamos a usar el dato de la pendiente. La pendiente la vamos a usar para movernos a partir de este punto que acabamos de dibujar. Cuando yo me muevo una unidad a partir de ese punto que es la ordenada del origen, es como poner un 1 acá en la X y no miramos la ordenada del origen por un ratito. Cuando veo que esto es 2 por 1 es 2, esto me dice que si yo avanzo una unidad en X, lo que tengo que hacer es subir 2 unidades en Y. Y digo subir porque la pendiente es positiva. Si fuese negativa, tendría que bajar 2 unidades. Bueno, y es ahí donde pongo mi segundo punto, ¿sí? Entonces, avancé una unidad en X, en la dirección de los X, y subí tantas unidades como el valor de la pendiente. Con esos 2 puntos puedo trazar mi recta. Algo muy importante es que 2 puntos determinan una recta. No hagan una tabla de valores buscando 10.000 puntos. No sé si me escuchó. No hagan tabla de valores buscando 10.000 puntos por donde pasa una recta. Solo 2 puntos determinan la recta, ¿sí? Si la pendiente es una fracción, que alguien me pregunta por ahí, subo tantas unidades como me dice. Si me dice un medio, subo media unidad. Si es 5 tercios, subo 5 tercios. ¿Sí? No importa cuál sea el valor, subo esa cantidad que me indica la pendiente. ¿Está bien? Sí, puedo llegar a avanzar unidades distintas en X, eso lo van a ver bien en el PDF, pero bueno, en general, si yo avanzo una unidad en X, subo en Y
tanto como me indica la pendiente, no importa si es una fracción o es un entero. Bueno, muchas veces vamos a hablar de que una recta pasa por el punto tal. Por ejemplo, pasa por el punto x0 y 0, en donde acá estamos usando la notación de par ordenado, ¿sí? Esto es en la coordenada x, el x0, y el y0 en la coordenada y. Entonces, ¿qué significa que una recta pase por el punto x0 y 0? Bueno, eso quiere decir que si yo evalúo la recta en el valor x0, lo que obtengo no es otra cosa que el valor y0. Y esto que parece trivial cuando lo cuento con un único punto, va a ser de mucha utilidad cuando nos piden, por ejemplo, calcular o dar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, el punto x1 y 1 y el punto x2 y 2. Bueno, como dijimos, que pase por un punto no es otra cosa que haber evaluado la recta en el punto x1 y obtener y1, y lo mismo con su compañero y2, lo que vamos a estar teniendo es que tenemos dos datos, que son los dos puntos por los que pasa, y tenemos dos incógnitas, A y B. Por lo tanto, vamos a poder plantear un sistema de ecuaciones para resolver y despejar A y B. ¿Sí? Entonces escribimos, una recta va a ser, cuando evalúo en x1, obtengo y1, y cuando evalúo en x2, obtengo y2. Entonces, métodos para resolver sistemas de ecuaciones, hay varios. Bueno, hay tres generales que lo vieron en el curso de nivelación. Uno era el de sustitución, otro el método de igualación, y otro método que no sé cuál era el nombre, en donde hacían una combinación de sumas y restas para trabajar con una variable. ¿Se acuerdan eso? Bueno, repasen, si no, del apunte del curso de nivelación, cómo se resolvían sistemas de ecuaciones. Bueno, algo general, si nosotros hiciéramos la cuenta acá en términos de x1 y x2 y despejáramos, por ejemplo, la pendiente en este sistema de ecuaciones, encontraríamos que la pendiente se puede escribir como la resta entre y2 menos y1 dividido x2 menos x1. ¿Sí? Acá, algo que, para que recuerden, no importa cómo ponga yo acá los puntos, yo acá hice la resta del 2 menos 1, pero podría ser la resta del 1 menos el 2, ¿sí? ¿Qué sé yo cuál es el 1 y el 2 cuando me dan puntos con números? Bueno, no importa, siempre que respeten el orden tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, esta fórmula para A, si tienen buena memoria, si confían en su memoria y demás, la pueden llevar en algún rincón de la cabeza y utilizarla cuando les haga falta. Si tienen mala memoria como yo, simplemente plantean el sistema de ecuaciones y lo despejan. Bueno, algo más que vamos a repasar es que cuando hablamos de rectas, uno puede tratar de buscar rectas paralelas y rectas perpendiculares a una recta dada. Entonces, ¿cómo se define que una recta es paralela a otra? Tomemos dos rectas, una recta con pendiente A1 y ordenada al origen B1, ¿sí? Y igual a A1x más B1, y otra recta con pendiente A2 y ordenada al origen B2, ¿sí? La recta Y igual a A2 por X más B2. Vamos a decir que estas dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes
son iguales. Entonces, si A1 es igual a A2. Ahora, vamos a decir que dos rectas son perpendiculares si la pendiente de una de ellas es igual al opuesto e inverso de la pendiente de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, A1 es igual a menos 1 sobre A2. ¿Está bien? Entonces, así podemos definir rectas paralelas y perpendiculares y que solo trabajamos en términos de la pendiente. Ahí presten atención que no estamos diciendo nada de las ordenadas al origen de estas dos funciones, que en principio son distintas, no tienen por qué ser iguales. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta para cuando hagamos los ejercicios. Vamos a tener algunos ejercicios en donde nos dan una recta y nos dicen encontrar la recta paralela a esta y que además pasa por el punto 5, 7, qué sé yo, cualquiera. Bueno, entonces ahí, como es la recta paralela al dato, ya sabemos el valor de la pendiente y vamos a tener que encontrar el valor de la ordenada al origen. Y para eso usamos el otro dato que nos están dando, ¿sí? Que va a ser el punto por el que pasa. Siempre vamos a tener que tener dos datos para poder encontrar las dos incógnitas, ¿sí? La pendiente y la ordenada al origen. Bueno, vamos a complicarlo un poquito más. Abandonemos un poco el universo de las hormigas que viven en línea recta y pasemos a ver algunas funciones que le llamamos funciones elementales. ¿Sí? Estos son los gráficos de esas funciones elementales. Por supuesto está graficada en la recta. La función x al cuadrado es otra que vamos a utilizar mucho. Solo estas funciones elementales las vamos a poder graficar por primera vez usando tabla de valores. ¿Sí? Entonces decimos, tomamos un valor x igual a 1, y vale 1. X igual a 2, y vale 2, por ejemplo, para la recta. Para la cuadrática, para x0 vale 0, para x1 vale 1, para x2 vale 4. Nos construimos la función cuadrática. Hacemos lo mismo con la cúbica. Y nunca más en la vida volvemos a utilizar tablas de valores, ¿sí? Recordamos cómo es la forma general de la función y eso es lo que vamos a hacer, utilizar en otros problemas. Otras funciones elementales son la raíz de x, ¿sí? Que esto, si todos hacen conmigo la cabeza para el costado, es un pedazo de una cuadrática vista con la cabeza de costado, ¿sí? Eso es la raíz de x, esa es la formita que tiene. Vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, esta parte de la curva, la parte derecha de la curva, es lo que después acá en la raíz cuadrada aparece dada vuelta, ¿sí? Otra función elemental es la 1 sobre x, que es una hipérbola, que esta función tiene la particularidad que su dominio no son todos los reales, sino que tiene un agujerito en el 0, ¿sí? No puedo evaluar en 0. Bueno, vuelvo un poquito sobre mis palabras, que este es el ejemplo que hicimos antes. El dominio de esta función son solo los x mayores o iguales que 0, por eso me queda el dibujo solamente en esta región. Bueno, sigamos entonces con la 1 sobre x. Esta función, cuando el x es muy, muy grande, ¿sí? Vamos para allá hacia la derecha, lo que nos va a devolver esta máquina de hacer chorizos es un número muy, muy chiquito, ¿sí? Imagínense 1 dividido 1.000.000, es un número muy chiquito, pero nunca es 0. Se acerca mucho al 0, pero sin tocarlo. Ahora si vamos para el otro lado, acercándonos al 0, por ejemplo, dividimos por 1/2, ¿sí? Agarramos 1/2, lo ponemos acá. 1 dividido 1/2 es 2. Ahora agarremos un número más chiquito, 1/10.
1 dividido un décimo es 10. Un número aún más chiquito, un millonésimo. 1 dividido 1 sobre 1.000.000 es 1.000.000. Entonces, lo que va pasando es que a medida que me voy acercando al cero, se va haciendo cada vez más y más grande. Pero me puedo acercar tanto como quiera al cero, pero sin tocarlo, ¿sí? Bueno, un análisis similar es para obtener esta otra parte de la función. Y la última que vamos a incluir acá como función elemental, pero la podríamos graficar con lo que vamos a ver enseguida, es la función módulo de x. La función módulo de x tiene como dominio a todos los reales, ¿sí? Yo puedo calcular el valor absoluto de cualquier número, entonces el dominio son todos los reales, y la particularidad que tiene es que las respuestas van a ser todos números positivos, ¿sí? Y eso se puede ver acá, que los i son solamente mayores o iguales que 0. ¿Para qué repasar esto de las funciones elementales? Bueno, a partir de esas funciones elementales, vamos a poder graficar casi que cualquier función, al menos de lo que se trata en esta guía, ¿sí? Después ya lo vamos a complicar un poco más. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver ciertas transformaciones que son desplazamientos, rotaciones, reflexiones, estiramientos, que agarrando esas funciones elementales las vamos a transformar o deformar. Esto es un tema que vieron en el curso de nivelación, así que yo no voy a hacer la demostración de cómo... ¡Epa! Hay otro micrófono por ahí. Vamos a utilizar los resultados, ¿sí? Ustedes pueden ver otra vez en el curso, en el libro del curso de ingreso, cómo se obtenían estas cosas. Pero para lo que es nuestra guía, con que se acuerden qué significan cada una de estas cosas es lo que vamos a aplicar. No hace falta hacer la deducción. Entonces, veamos esto. La curva en negro, en mis gráficos, siempre va a ser la función elemental, la que ustedes saben dibujar, las que vimos recién. Ahora vamos a graficar en rojo la función f, pero evaluada en x más 1. Fíjense que tiene un argumento diferente. Entonces, cuando nosotros cambiamos el argumento de la función con una suma, eso significa que es un desplazamiento horizontal en el eje de las x. Entonces, y acá es otra cosa que tienen que recordar. Cuando las modificaciones son en el argumento de la función, o sea, en lo que se come la función, lo que le sucede es contraintuitivo. Por ejemplo, si a f lo evalúo en x más a, es un desplazamiento horizontal en a unidades hacia la izquierda del gráfico, ¿sí? Le sumo a y me muevo hacia la izquierda. Si le resto a, es un desplazamiento horizontal, pero hacia la derecha. Entonces volvamos a este ejemplo. Si f está evaluada en x más 1, voy a tener un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda. Y eso es lo que hicimos acá con la curva roja. Entonces tomo la curva base y la muevo una unidad hacia la izquierda. ¿Está bien? Ahora veamos cuando yo le sumo o le resto cosas a toda la f. No modifico el argumento, sino que modifico la función, la i, ¿sí? Dijimos f de x es lo mismo que i. Bueno,
En el caso en el que yo a la f de x le sumo un número positivo, voy a tener un desplazamiento vertical hacia arriba. Acá sí es lo que uno pensaría, ¿sí? Que como lo intuitivo. Si le sumo un número, me voy para arriba, me voy hacia los positivos. Si le resto un número, me muevo hacia abajo. Entonces, en el ejemplo, la función f de x más 1, voy a agarrar la curva negra y la voy a mover una unidad hacia arriba. ¿Estoy bien? Entonces, por ejemplo, tomen puntos de referencia. Agarramos este que está cruzando el eje de las X y lo subo una unidad. O agarro este que está cruzando el eje de las Y y lo subo una unidad. Y después copio la forma de la función. No se deforma la función, sino que se mueve como una pieza entera, una unidad hacia arriba. Bueno, eso entonces, cuando sumamos o restamos, ya sea en el argumento o a toda la función. Estos son desplazamientos verticales y horizontales. ¿Qué pasa ahora cuando le cambiamos el argumento multiplicando por menos 1? O a la función la multiplicamos por menos 1. Bueno, acá cuando al argumento lo multiplicamos por un menos 1, esto es una rotación respecto del eje Y. ¿Sí? Queda fijo lo que pasa en x igual a 0. ¿Sí? Esto es, a ver, lo vamos a mostrar el gráfico. Imagínense que esto es como un pollo al espiedo vertical y hacen girar toda la función en torno al eje vertical. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es cuando en el argumento tengo el menos. Fíjense que la altura de la función no se modifica, porque lo que estoy modificando es en el eje de las X. Eso es f de menos X, una rotación respecto del eje vertical. Y bueno, y en el otro caso, cuando el menos 1 se lo pongo delante de la Y, de la función, esto va a ser una rotación respecto del eje de las X. ¿Sí? Entonces van a quedar fijos los ceros de la función y hacemos nuestro espiedo alrededor del eje horizontal. Acá sí se modifica lo que es la altura, porque justamente roté. Lo que no se modifica es la amplitud en el eje de las X, ni se mueven estos puntitos que eran los ceros. Bueno, entonces, multiplicar por menos 1 en el argumento o afuera son los espiedos vertical y horizontal. ¿Está bien? Bueno, acá me salieron los dos juntos. Vamos a ver si tomamos el valor absoluto del argumento de la función o el valor absoluto de la función. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, al tomar el valor absoluto en el argumento, para los x que son positivos, queda exactamente lo mismo que teníamos, ¿sí? Acá no se ve porque la curva negra quedó debajo de la roja, en la parte derecha. Pero para los x que son negativos, lo que va a pasar es que como el valor absoluto me los convierte en positivo, en los x negativos va a ser un reflejo respecto de lo que pasa para los positivos. ¿Sí? Es como un espejo en el eje vertical y vemos exactamente lo que pasaba para los positivos. ¿Está bien? Ahora, cuando el valor absoluto está afuera, ¿sí? Le afecta a las Y, el valor absoluto de F es lo que estamos buscando,
lo que va a hacer es un reflejo de lo que está para los y negativos, se van a convertir en positivos. Y lo que ya era positivo, se queda tal como estaba. Entonces, fíjense acá, hay partes en donde no vemos la curva negra porque quedó escondida, pero acá que era positivo en lo más a la derecha, ¿sí? Acá que era positivo, quedó positivo. Acá la función era negativa entre 1 y 3, entonces ahí se da vuelta, se convierte en positivo, mantiene la forma, pero hacia los y positivos. En esta parte, entre menos 2 y 1, la función era positiva, no cambia, y para los x menores que menos 2, que estaba dando negativo, lo doy vuelta respecto del eje de las x. Bueno, entonces, tomar el módulo en el argumento o en la función son reflexiones. Una vez respecto del eje de las y en el otro caso respecto del eje de las x. Bueno, y esta es la que se ve más fea. No pude hacer que quede más bonito. Pero acá lo que hacemos es multiplicar el argumento por un número o multiplicar a la función por un número. Cuando multiplicamos a la función, por ejemplo, en este caso yo quiero dibujar f de 2x. Lo que va a pasar, y de nuevo, cuando pasan cosas en el argumento, va en contra de lo que uno cree, al multiplicar por 2 al argumento, voy a comprimir a la función hasta la mitad. Entonces, agarro la curva negra y pongan sus manos hacia el final, a la izquierda y a la derecha, y hagan como si fuese un acordeón. Y lo presionan hasta que se comprime hasta la mitad. ¿Está bien? Si en cambio yo multiplico por un número que es menor que 1, ¿sí? Como 1/2 de x es lo que quiero hacerle al argumento, lo que hace es que se estira en la dirección x, y de nuevo, agarro mi función y hago un acordeón hacia afuera. ¿Se entiende eso? Porque yo acá hago gestos y no tengo cámara. Bueno, entonces, multiplicar adentro de un argumento va a ser una compresión o estiramiento a lo largo del eje de las x. Fíjense de nuevo, las alturas no se modifican, solo se me estiran o se me achanchan. ¿Está bien? Ahora, cuando el factor multiplicativo está afuera de la función, por ejemplo, 2 por f de x o 1/2 por f de x, acá sí vamos hacia donde nos dice la intuición, y para graficar 2 por f de x, agarro mi función, y esta vez voy a hacer esto del acordeón, respecto del eje y, voy a tironear hasta el doble, lo voy a estirar hasta el doble, ¿sí? Entonces de la curva negra, la estiro hasta el doble y me da la curva azul. Fíjense que acá quedan fijos los ceros de la función, porque pensémoslo evaluando, ¿sí? 2 por 0 es 0, es lo mismo que lo que me daba originalmente. Entonces son esos los puntitos fijos que yo voy a usar como referencia, y a todos los otros los tironeo en la dirección vertical hasta el doble en este caso, el número que me indica acá. Y si tengo un número menor que 1, lo voy a aplastar en la dirección de las y en ese factor, 1/2, 1/3, 1/10, el número que tenga ahí adelante. ¿Está claro? Volvamos un poquito a este primer gráfico para ver cuáles son los puntos que quedan fijos cuando hago el acordeón. Cuando modifico en el argumento, lo que queda fijo es el valor para x igual a 0. Es este punto de cruce
del eje de las y, ¿está bien? Y de ahí todos los otros sí se estiran o se comprimen dependiendo de cuál es el factor multiplicativo. Ok. Todo esto también se los he mandado en un PDF para que lo vuelvan a mirar con paciencia. Vamos a hacer un ejemplo de graficar una función a partir de una función elemental utilizando algunas de las transformaciones que hemos mencionado recién. Vamos a tratar de dibujar la función g de x, que es igual a 1 sobre x menos 1. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pensar con cuál función elemental está relacionada. ¿Sí? De entre las 6 funciones elementales que nombramos hace un par de hojas atrás, esta a cuál se parece, ¿sí? Puede tener modificaciones, pero el comportamiento general va a ser muy parecida a la función 1 sobre x. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos que nuestra función elemental va a ser la 1 sobre x. Ahora, ¿qué transformación vamos a tener que hacerle para obtener la g de x? Bueno, estas dos funciones son muy parecidas, salvo que en la g, en vez de estar evaluando en x, estoy evaluando en x menos 1. O sea que la función g va a ser igual a la función f evaluada en x menos 1. ¿Sí? Le modificamos el argumento restándole 1. Vamos a ver entonces el gráfico. Partimos de la función elemental 1 sobre x y pensamos en el tipo de transformación que vamos a aplicar. Cuando modificamos el argumento restando 1, dijimos acá, esto va a ser un desplazamiento horizontal. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si resto 1, dijimos que esto vamos en contra de la intuición cuando pasan las cosas en X. Entonces, si resto 1, me muevo una unidad hacia la derecha. Muy bien. Entonces, agarramos, por ejemplo, un punto de referencia, puede ser el 1, 1, y lo muevo una unidad hacia la derecha. Lo mismo en la parte de acá abajo del gráfico, al menos 1, lo muevo una unidad hacia la derecha. Fíjense que acá, bueno, no se veía esto que dijimos que la función elemental 1 sobre x se acerca al 0 sin tocarlo. Ahora la función g va a quedar con esa forma alrededor del 1, ¿sí? Se va a acercar al 1 sin tocarlo, ¿sí? Que es justamente porque el dominio de la g de x van a ser todos aquellos x que no me hagan explotar, no me hagan cero el denominador. O sea, el 1 no lo puedo tocar. Ojo con pasar con el lápiz por encima del 1, ¿no? Tiene que quedar claro, pueden hacer una línea de trazos acá para decir que la función se acerca, pero no lo toca. ¿Ok? Bueno, eso es lo que van a tener que hacer en algunos de los ejercicios de la guía. De hecho, déjenme que busque mi guía. En el ejercicio 3, todas las funciones que tienen que dibujar ahí van a ser en base a funciones elementales aplicando algún tipo de estas transformaciones. Pero el ejercicio 3, además de que tienen que aplicar esas transformaciones, tiene algo nuevo, que son funciones definidas por partes. Nosotros ya hemos visto un poco, sin llamarle de esta forma, estas definiciones por partes cuando definíamos el módulo de un número. ¿Sí? Decíamos, vale una cosa en un intervalo y vale otra cosa en otro intervalo. Bueno, las funciones por partes son justamente eso.
tienen una forma funcional en algún intervalo que nos lo van a decir, y otra forma en otros intervalos. Podríamos tener de a muchas partes, ¿sí? De a 5, de a 6, de todas las que cualquier mente matemática perversa se les ocurra. Vamos a empezar nosotros con una función definida en dos partes. Y simplemente quiero mostrarles qué es lo que hacemos con este tipo de funciones. Acá nos dicen que para los x menores o iguales que 0, vamos a tener que dibujar la función lineal x, ¿sí? Que tiene pendiente 1 y ordenada al origen 0. Entonces, lo que está dibujado en azul en este gráfico es... ¿Se me cortó? Ahí vamos. Lo que está en azul es esta parte de la función. Grafico una recta que tiene ordenado el origen 0, o sea, pasa por el 0, 0, y tiene pendiente 1. Acá yo podría dibujar esta recta con el método que me guste. Por ejemplo, yo, como les expliqué recién, les decía, bueno, lo que hacía era avanzo una unidad en X y subo una unidad en Y. Eso me determina un segundo punto de donde yo ahora agarro la regla y le paso por encima. Pero, si yo dibujé esta recta azul completa, después vengo con el borrador y saco todo lo que no pertenece al intervalo que me están diciendo acá arriba, ¿sí? Entonces, si yo dibujé toda la recta y igual a x, vengo y borro para los x mayores o iguales que 0. Entonces, seguimos con la segunda parte de esta función. Va a ser, para los x mayores que 0, para los positivos, voy a tener que graficar la recta con pendiente 1 y ordenada al origen más 1. Entonces, dibujo la ordenada al origen más 1 y con pendiente 1 avanzo 1 en x, subo 1 en y, es la recta que está en colorado. Si la dibujé completa porque yo necesito, porque me sale mejor si la dibujo entera, después no se olviden de borrar la parte para los x menores que 0, ¿sí? Que solo me quede la parte roja en la parte de los x mayores que 0. Bueno, y como les decía, lo que van a tener que hacer en este problema es que cada una de estas porciones va a ser una función que tiene alguna transformación respecto de las elementales. Les hago, este otro es el ejercicio 3B, les cuento cuál es la parte más difícil de esto, y en este caso van a tener que graficar el módulo de x, si el módulo de x es menor o igual que 1, y la función constantemente 1 si el módulo de x es mayor que 1. Bueno, ¿cuál es la parte más difícil? Bueno, acá lo que nos complicaron fue el intervalo de definición. En el ejercicio recién era clarito que tenía que hacer algo para los x negativos y algo para los x positivos. Bueno, en este caso, entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar en dónde tengo que dibujar la función módulo de x o la función constantemente 1. Bueno, acá vamos a usar lo que aprendimos en la última clase con las propiedades del módulo. El módulo de un número menor o igual que una constante lo podíamos expresar como, bueno, perdí el signo igual, como los valores comprendidos entre menos a y a, ¿sí? Acá me faltó la igualdad acá arriba, ¿sí? Fíjense que acá decía menor o igual que 1, acá tengo que mantener el menor o igual. Entonces, y bueno, y para los módulos de x mayor que 1, con la otra propiedad, habíamos dicho que esto significaba los x menores que menos 1 o los x mayores que 1. Todo lo que no era lo que tengo acá arriba, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dibujar la primer parte de la función, que es
entre menos 1 y 1 va a valer módulo de x. Para dibujar este módulo de x, tienen dos opciones. Pensamos que es una de las funciones elementales, que vimos que era una b corta, o lo otro es que puedo pensar que es la función x, la recta x, ¿sí? Dibujo la recta x y le tomo el módulo. O sea que a todo lo que eran valores negativos los convierto en positivos. Por último, grafico lo que está por afuera del 1 y menos 1, que es la función constantemente 1.